¿Qué tal? Buenas tardes. 2:05 de la tarde de este martes 14 de abril. La actividad parlamentaria no ha parado y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha comparecido ante la Diputación Permanente. Una comparecencia que, debido a todas las circunstancias que ya conocen, se ha realizado por primera vez de forma telemática. Se la hemos mostrado además en directo en Televisión Canaria. En su comparecencia, Ángel Víctor Torres ha explicado la gestión realizada por la crisis sanitaria, durante la crisis sanitaria por esta pandemia. Torres ha propuesto una gran alianza de reconstrucción económica para Canarias que se defienda ante el Ejecutivo Central, Daniel Álvarez, y en la Unión Europea. Sí, sesión de la Diputación Permanente, una sesión histórica porque se ha producido por primera vez al 100% de forma telemática, en ella presentes todos los grupos con representación parlamentaria y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que ha aprovechado esta sesión para anunciar un gran plan de recuperación económica para las islas, una gran alianza destinada, como no, a mitigar las consecuencias económicas que deja esta crisis sanitaria por el coronavirus y que va a defender, ha dicho, ante el Gobierno de España y la Unión Europea. Porque tenemos que responder con fortaleza en lo social y en lo económico, porque es necesario y hacerlo real, un gran pacto de reconstrucción. Y ni este Gobierno, ni este presidente, ni la sociedad canaria puede permitirse que nadie quede fuera. Y también en unos minutos vamos a poder entrevistar en directo a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, que se ha reincorporado esta semana a sus obligaciones tras recuperarse de la COVID-19. Ha participado también en el Consejo de Ministros celebrado este martes, donde se han adoptado nuevas medidas de carácter económico y social para afrontar la crisis de esta pandemia. Entre ellas, una moratoria en el pago de los impuestos para autónomos y pymes afectados por el coronavirus. Bueno, y vamos también a esta hora a ver la situación de la pandemia en el país. Comenzamos esta vez mirando al conjunto de España, cómo está afectando en este momento el coronavirus por comunidades autónomas. Sigue siendo Madrid, con más de 46.000 casos, la comunidad más afectada, seguida de Cataluña y las comunidades que están justo alrededor. Mientras que encontramos menor número de casos yendo ya hacia comunidades como Extremadura o Murcia, que sería a esta hora junto a Cantabria, o está en este momento junto a Cantabria, la que menor casos de contagio presentan. En todo caso, Canarias está también en la tabla baja de esta situación de contagios. Aquí está ahora mismo la situación, con 1.958 casos, tenemos que lamentar 102 fallecidos a estas alturas y 589 altas. Esto querría decir que en Canarias ya se ha superado ese pico, ya estamos en plena fase de descenso, en mejor situación, hay que decirlo, que en otras comunidades autónomas, como hemos podido ver. Bueno, una comparativa también en torno a la edad de las personas afectadas y su sexo. Ahí pueden ver cómo vemos que en muchos casos la distribución se concentra en distintos tramos de edad, pero no son la mayoría de personas contagiadas las de mayor edad. Ven que entre 40 y 60, siendo mujeres mayor caso en esos tramos, los que concentran el mayor número de contagios. Los hombres lideran esta estadística a partir de los 70 años. Bueno, y la curva que tiene que crecer es la de recuperados, el que vemos ahí en esa gráfica, en el que podemos ver el número de casos confirmados, que sería la gráfica mayor, el de recuperados, que es el que queremos, el color verde, que queremos que siga subiendo, y esa otra que ojalá no subiese más, el de personas que han muerto a consecuencia de este coronavirus. Bueno, y la progresión mundial, el coronavirus, cómo ha ido creciendo desde que se detectó en China y cómo se ha ido extendiendo desde el este hacia el oeste, siendo ahora mismo, ya lo saben, Estados Unidos el país con mayor número de casos, también es uno de los países más poblados hasta el momento, y cómo se está extendiendo también el virus desde el norte de Estados Unidos hacia Sudamérica. Ya prácticamente ocupa esta enfermedad todo el planeta.
Y esta mañana han comenzado a repartirse masivamente por las islas las 480.000 mascarillas enviadas a Canarias por el Gobierno estatal. Protección Civil, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local han sido los cuerpos encargados de repartir estas mascarillas en puntos neurálgicos de comunicación, tales como estaciones de guaguas, puertos y aeropuertos, y en otros lugares públicos de interés, caso de los mercados municipales. Las mascarillas entregadas a los usuarios de estos servicios públicos son mascarillas higiénicas, útiles para unas 4 horas y se recuerda que son de un solo uso. Bueno, vamos a hablar de este asunto con Antonio Oliveras, director del Servicio Canario de Salud. ¿Qué tal, señor Olivera? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, el Gobierno estatal nos ha dicho primero que no eran necesarias estas mascarillas, ahora que sí. ¿Son realmente eficaces contra el contagio? Bueno, realmente lo que hace es recomendar su uso, especialmente en algunos puntos o en algunos, fundamentalmente medios de transporte de utilización masiva, y que por las circunstancias de apelotonamiento o masificación de su uso, pues recomienda como un medio de protección adicional que facilite el distanciamiento social, que siempre ha sido una de las principales recomendaciones para combatir esta epidemia. Por lo tanto, en estos primeros días, que está siendo especialmente complejo conseguir mascarillas y otros elementos de protección en el mercado, pues se ha dispuesto este reparto inicial hasta que el mercado normal se regularice. Por lo tanto, es un medio útil, entre otras muchas de las medidas que podemos seguir haciendo, como lavado de manos, mantener, lógicamente, el distanciamiento social y un poco, por supuesto, respetar el confinamiento en el hogar, y muchas otras que están ayudando a conseguir los datos que comentaban anteriormente, que la curva baje bastante en Canarias. Ahora mismo quien puede conseguirlas en primer lugar son quienes usen los transportes públicos, que ahí hay mayor concentración de personas y a veces no es posible mantener la distancia que se quisiera, pero habrá gente que quiera conseguirlas, estas u otras mejoras, pero los precios no son muy asequibles y además no se encuentran. ¿Cuándo cree que se va a facilitar el acceso general a mascarillas de este tipo? Bueno, lo que estamos haciendo, una de las líneas de trabajo que detectamos rápidamente, porque así nos lo transmitieron desde colegios farmacéuticos, que es el lugar lógico y habitual sería el despacho de farmacia, que se puedan acercar cada persona a su farmacia y ahí poder obtener la mascarilla, porque cuando haces una recomendación en materia sanitaria, las recomendaciones acaban siempre convirtiéndose, afortunadamente, porque la población se la está tomando bien en serio, casi en una obligación. Y siendo conscientes de esto, pues hemos estado trabajando con los colegios para facilitar empresas de aprovisionamiento, proveedores que estén consiguiendo traer el material desde los puntos en los que aún se sigue produciendo y, por supuesto, incluso aportar material por parte de las administraciones públicas para que en estos primeros días puedan haber material y mascarillas, fundamentalmente, guantes de nitrilo, que son elementos básicos para evitar el contagio, pues lo pueda haber a disposición de las farmacias hasta que ellos empiecen a recibir con normalidad los pedidos que ya tienen realizados. Porque el problema no es que no hayan hecho los pedidos con antelación, el problema es que el mercado está tan complicado que se retrasan más de lo que se esperaba inicialmente. ¿Cuándo se podrá disponer de los test suficientes para controlar la evolución de la enfermedad y dónde se encuentra? Porque parece que esto es un requisito también indispensable para iniciar el desescalamiento de las medidas de confinamiento. Realmente esto es uno de los temas que estamos dedicando mucha atención y las reuniones están tomando, pues siempre en las reuniones de seguimiento en el área de sanidad dedicamos bastante tiempo a ir preparando este tema. Lo primero ahora, mientras esté en la fase epidémica y mientras está, digamos, todavía detectándose casos positivos y está muy presente, las pruebas, las PCR, son un elemento fundamental. Ahora mismo estamos haciendo una media de unas 800, 900 pruebas diarias. En estos últimos días ha bajado un poco porque afortunadamente la demanda, la necesidad de hacer pruebas también se ha ido reduciendo y ahora podremos hacer planes específicos de actuación en algunos colectivos que todavía son especialmente vulnerables y que se pueden generar focos, como los centros sociosanitarios. Pero digamos, en esta fase se ha conseguido ir haciendo pruebas a aquellas personas que la necesitan y a las que se les recomienda hacer este tipo de pruebas.
Y después van a venir otro tipo, que son los que se denominan test rápido, que lo que permiten es no detectar el virus, sino los anticuerpos que genera el cuerpo para combatir precisamente el propio virus. Y eso nos puede dar información muy interesante para, una vez hemos pasado esta epidemia, en la fase siguiente, detectar quiénes entre la población canaria está inmunizado frente a la misma. Mucha gente la ha pasado sin saberlo porque era asintomático y no ha tenido mayores efectos. Entonces, detectar a todas estas personas, saber qué grado de población está ya inmunizada frente a la misma, puede ser muy importante para fases posteriores, pues, si después del verano vuelve a haber un rebrote, pues ya saber quién la ha pasado. Eso es muy interesante, especialmente entre profesiones como el sector sanitario, los cuerpos y fuerzas de seguridad, los sociosanitarios. Y en general para toda la población tener esa información va a ser estratégica. Señor Olivera, el personal sanitario, ¿hay suficientes test ahora mismo? ¿Hay disposición de test de este tipo para el personal sanitario que está en primera línea frente a la enfermedad? Ahora mismo estamos en disposición de poder hacer todas las pruebas a las personas, al personal sanitario que lo requiera y que, lógicamente, siguiendo un criterio médico o clínico, pues se les recomiende hacerse el test. Digamos, hemos sido conocedores de algunos casos que hemos estado además haciendo seguimiento y viendo qué ha podido suceder, porque ahora mismo hay test suficiente para validar y detectar pues los casos, porque ahora mismo, porque siempre ha sido el personal sanitario clave en la lucha contra esta epidemia, y por lo tanto vigilarlos, cuidarlos y saber que se encuentran en perfectas condiciones de estado de salud es básico, ¿no? Por eso siempre le hemos mostrado la máxima preferencia en estas circunstancias, y ahora no hay ningún elemento que impida que se le puedan hacer los test cuando así sea necesario. Una última cuestión, señor Olivera. Parece que la presión sobre los servicios de urgencia, sobre las UCI, parece que ha disminuido. ¿Usted cree que esto le permitiría a Canarias comenzar o iniciar, al margen del resto de comunidades, perdone la palabra, desescalamiento en las normas de confinamiento? Es cierto que la presión sobre tanto las camas de hospitalización normal como las de urgencias han bajado bastante en las últimas fechas. De hecho, en Canarias hemos tenido la suerte de poder tratar a todas las personas que estaban en situación crítica en las camas más adecuadas para ellos, que son las estrictamente de UBI, ¿no? Y yo creo que eso ha sido uno de los motivos por lo que en Canarias hemos podido reducir bastante los fallecimientos y estar en unos niveles que siempre es lamentable, pero en comparación con otras comunidades autónomas se han mantenido bastante bajos. Dicho esto, la parte de desescalada y desconfinamiento, creo que hay que tener en cuenta muchas variables, y lo más importante es hacerlo con mucha seguridad y prudencia. Y hasta que no estemos en capacidad, en posibilidad de hacerlo, conteniendo toda la información para poder actuar rápido, para estar preparado ante cualquier circunstancia que se pueda dar, preferimos mantener el estatus de prudencia. Estamos haciendo ya trabajo para ver cómo se puede iniciar este proceso. En ese trabajo y en ese seguimiento necesitamos manejar información, tener stock de material y de material sanitario y productos para hacer pruebas adecuados, y cuando tengamos y estemos en disposición para poder abordarlo y poder hacer frente al proceso de desescalado y cualquier contingencia que se pudiera dar digamos en el mismo, será cuando pues empecemos ya a reclamar con más énfasis y con una fecha concreta y con más precisión, cuando consideramos desde Canarias que estamos ya preparados para hacer este proceso. Ahora, lógicamente, debe primar el esfuerzo y la prudencia, porque ya ha sido bastante el esfuerzo que ha hecho la población como para que ahora demos un paso en falso. Que ojalá sea cuanto antes, cuando podamos tomar decisiones de ese tipo. Muchas gracias, señor Olivera, por habernos atendido. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, otra mirada, aparte de la sanitaria, la situación en la que nos encontramos, la cuestión de los niños, de los hijos, las parejas separadas. El Ministerio de Justicia busca aprobar un plan de choque tras el estado de alarma con el fin de agilizar procesos judiciales en torno a este asunto, pero en torno también a muchos más. Ahí están los ERTEs, por ejemplo, que todavía no se han puesto al día. Los colectivos han hecho sus propuestas y los jueces creen que sería buena idea limitar las condiciones para que los trabajadores recurran, pero los abogados dicen que van en contra del derecho de defensa.
Un trabajador afectado en un ERTE reclama a su empresa 3.100 euros. Los tribunales no le dan la razón, pero él interpone un recurso. Puede hacerlo porque reclama más de 3.000 euros. Ahí está el baremo ahora. Los jueces pretenden doblarlo y fijarlo en 6.000. Creen que así no se colapsarían los juzgados tras el estado de alarma, pero los abogados dicen que es una lesión del derecho de defensa. Si obtienen una sentencia desfavorable, solo se podrían recurrir las sentencias en las que el interés económico en litigio superase los 6.000 euros. Los jueces también proponen que los juzgados no cierren el mes de agosto, como suelen hacer. Si eso sucediera, a los abogados se nos privaría el derecho al descanso. Los letrados proponen que la Administración de Justicia dote a los funcionarios del material necesario para que puedan teletrabajar lo antes posible. En la actualidad solo está funcionando el 10% de los juzgados. Bueno, más asuntos judiciales. Ahora sí, el cuidado de los niños en las parejas separadas. Vamos a hablar de este asunto y hasta qué punto se ve alterado por la situación en la que estamos. Juan Miguel Munguía es abogado, especialista en este tipo de casos. ¿Qué tal, señor Munguía? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, nos encontramos con una situación que evidentemente afecta al cuidado de los hijos porque altera de alguna manera la situación habitual. ¿Cuál es la norma que se aplica para esta situación en la que estamos ahora mismo? Sí, vamos a ver, Roberto, mira, hay un acuerdo de la Junta de Jueces de Familia de la provincia de Tenerife, concretamente, que establece una serie de criterios en cuanto a incidencias o excepciones en la interpretación de ese Real Decreto de estado de alarma a consecuencia de esta inseguridad sanitaria por el COVID-19. Entonces, sobre todo lo que nos vamos a remontar principalmente en ese acuerdo es, en la línea general, es la aplicación en todas las resoluciones judiciales, la aplicación de lo que se haya establecido en esas resoluciones judiciales. En caso de desacuerdo, prima el acuerdo entre los progenitores, es decir, siempre en interés del menor, o sea, que es el cumplimiento de lo establecido en las resoluciones judiciales. Toda esa suspensión en cuanto a la estancia, intercambio o bien simplemente visita, debe cumplimentarse en atención a esa resolución judicial. Y luego lo que sí se establece son una serie de excepciones en cuanto a esa suspensión temporal o prórrogas a este estado de alarma. Y son sobre todo el traslado de los menores a islas o en el caso de que exista un riesgo del menor o los progenitores hayan dado sintomatología del COVID-19 o hayan dado positivo al test del COVID-19. E igualmente, sobre todo, el famoso punto de encuentro de familia, es decir, en el caso quedan suspendidas pues las visitas de estancia o simplemente el hecho de llevar un menor a ese punto de encuentro porque se requieren los servicios de ese punto de encuentro y, lógicamente, todo eso está excepcionado por el Real Decreto que nos confina en consecuencia de esta alarma. Claro, parece lógico, señor Munguía, que si uno de los progenitores da positivo y no se encuentra con los niños o se encuentra con ellos, estos pasen a estar con el otro, en principio. ¿Esto ocurre también en los casos de riesgo, de personas que estén a lo mejor más en contacto con la enfermedad? ¿Se aconseja este tipo de excepciones? Sí, o sea, en eso es el sentido común en este caso, ¿sabes? Lo lógico es que, si existe esa situación de riesgo, el menor esté con el progenitor que no lo tenga. Nos podemos encontrar con varias resoluciones, incluso acuerdos de juntas de otros jueces de familia a nivel nacional, que incluso en vez de estar con los abuelos, pues los progenitores, los niños menores, pues están con otra persona, un tercero familiar, para evitar precisamente pues esa sintomatología, contagio o test positivo al COVID-19 por ambos progenitores. Estamos hablando en este caso. Entonces, la verdad es que es una situación de confinamiento y sobre todo protección a todas las personas. Esto no significa que vaya a ejercerse o deje de ejercerse esa resolución judicial o esa estancia o acogimiento o visitas por parte de uno u otro progenitor. Hay que estar al caso y a la realidad concreta en esta situación. Ha nombrado usted también el caso de traslado entre islas. ¿Qué ocurre en esos casos con los vuelos limitados, aunque no suspendidos como están ahora? ¿No es un caso de necesidad el que tenga que cambiar de progenitor, que le toque a uno o a otro, el menor?
No, el acuerdo de junta de los jueces de familia prohíbe totalmente, está suspendida, no prohíbe, está suspendida el traslado de un menor de una isla a otra, que se quedaría con el progenitor en el caso de que estuviera en el momento de inicio del estado de alarma. Esa es una de las excepciones que comprende, una suspensión que comprende precisamente este acuerdo de junta de jueces de familia. Es decir, no puede trasladarse el menor de una isla a otra, o zona de riesgo en la misma provincia. En todo caso, salvo esas suspensiones a las que hace referencia, como he indicado al principio, todo queda al acuerdo también de los progenitores. Se ponen de acuerdo al margen de lo que se puede hacer, no hay problema. Claro, Roberto, en este caso lo principal es la mediación y un poco de sentido común. Entonces, bien, la aplicación, una cosa es el criterio jurídico y otra cosa es que, bueno, se vea en interés del menor el no exponerlo a una situación de riesgo como es la que estamos viviendo. Y sobre todo el confinamiento, es decir, lo que no vamos a entender es que sea incumplimiento el traslado de estancia a visita de un menor, porque bueno, hay que llevar el cumplimiento a su estricto y forzoso cumplimiento. Hay unas cosas lógicas de sentido común y lógicamente esto es lo que ha propiciado ese acuerdo de actuación de los jueces de familia en la provincia. Juan Miguel Munguía, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, otros asuntos. Esta pandemia está provocando una oleada de solidaridad. Esa es la parte buena de toda esta situación. Son muchos los voluntarios que están ayudando a combatir la crisis sanitaria y sus efectos. Les presentamos hoy ayudadigitalcovid.org, una plataforma online que aglutina a voluntarios tecnológicos que aportan sus conocimientos al servicio de cualquier organismo público o privado que requiera de servicios digitales. Nace ayudadigitalcovid.org, una plataforma online que en muy poco tiempo ha reclutado ya a más de 100 voluntarios digitales. Desarrolladores web, desarrolladores apps, científicos de datos, investigadores. Queremos aprovechar todo ese potencial y esa inercia creativa que existe en las redes para fomentar el uso de software libre por un lado y de la creación de aplicaciones para el conjunto de los ciudadanos. Hemos creado Ya Voy Por Ti, una plataforma que permite prestar servicios de voluntariado a nuestros mayores, a personas con diversidad funcional y a todos aquellos que no pueden salir de casa. Estos servicios prestados por voluntarios están geolocalizados. La aplicación Ya Voy Por Ti, que está tratando de introducirse en las islas, es uno de los frutos de este voluntariado digital. UCI SOS es una plataforma de gestión de camas de urgencias, planta y UCI para responder la demanda hospitalaria mediante la automatización y centralización de datos. Es otra de las apuestas de la plataforma, que está en fase de desarrollo y que se valdrá de tecnologías como la inteligencia artificial para lograr una mayor eficiencia en la gestión de las camas hospitalarias. Esfuerzo y tecnología van de la mano en esta batalla contra el virus. Lucha de gigantes. Justo el día que comenzó el confinamiento en Madrid, el pasado 14 de marzo, un pequeño grupo de profesionales relacionados con la salud mental comenzó una iniciativa ciudadana llamada Escucha Solidaria. Ya son más de 100 personas en todo el país las que acompañan, a través de la tecnología, a todos los que necesitan un oído amigo. Entonces estás sola, vives sola, vale. Hay personas que no tienen grandes redes de apoyo, que no tienen mucha compañía, pero que desde luego necesitan hablar, necesitan soltar, necesitan compartir, y para eso estamos nosotros. Hola, buenos días. Escucha Solidaria, te acompaño es una iniciativa ciudadana que nació en Madrid el primer día de confinamiento gracias a la empatía de un grupo de menos de 10 personas, y ahora ya son más de 100 los profesionales que participan en ella en todo el país. ¿Estamos juntas? Me estás viendo, claro, y yo te veo a ti. Eso es muy reconfortante. No dejamos de ser personas, escuchando a personas. No hacemos terapia, no emitimos diagnóstico. La mayor parte de nosotros tenemos pacientes en paralelo y seguimos con nuestros procesos, pero esto se trata más de un oído amigo. Bueno, Laura, pues que sepas que estoy aquí, que te acompaño. Si ves que te encuentras peor, me avisas para concertar otra sesión, ¿vale? Nos están escribiendo gente desde Uruguay, desde Argentina, incluso desde Reino Unido, personas españolas que están viviendo allí. Todas las personas que estén interesadas en contactar con esta red de apoyo, tanto para formar parte de ella como para encontrar compañía y un oído amigo, solo tienen que escribir un mail a escuchasolidaria@gmail.com y en menos de 24 horas recibirán respuesta para concertar una sesión gratuita online o telefónica.
También preocupa la situación de las mujeres en riesgo de violencia, de sufrir violencia de género. Vamos a hablar de este asunto con Kika Fumero, es directora del Instituto Canario de Igualdad. ¿Qué tal? Buenas tardes, señora Fumero. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Teme que la reclusión pueda provocar mayores problemas de violencia de género en las mujeres que vivan bajo esta amenaza? Sí, desde luego, por supuesto que lo tememos y bueno, la experiencia nos dice que así está sucediendo. Ha sido una de las principales preocupaciones desde que se decretara el estado de alarma, el saber que íbamos a tener que recomendar a estas mujeres víctimas de violencia de género que están sufriendo malos tratos en sus hogares junto con sus hijos e hijas al hogar, al encierro, al aislamiento, 24 horas del día, día tras día, con sus agresores, ¿no? A día de hoy ya ha pasado casi, pues 4 semanas. Y 4 semanas exactamente, hoy un mes, y sabemos que la violencia a medida que va pasando los días pues aumenta, ¿no? ¿Tienen ya datos que señalen que ha aumentado este tipo de violencia contra la mujer en este periodo de confinamiento? Bueno, un dato significa, por un lado nos habla la experiencia que hemos tenido en otros momentos de vacaciones o en momentos de inundaciones que también hemos tenido que permanecer en casa. Esas experiencias nos habla también la experiencia de otros países como China e Italia en estos momentos en periodo de confinamiento por el COVID-19. Y también nos habla la experiencia de la campaña de Mascarilla 19. Es verdad que mientras están confinadas, mientras están encerradas, aisladas con sus agresores, es muy difícil dar la alarma y llamar al 112 porque están ahí codo a codo con ellos. Por eso las llamadas no han tenido un pico considerable, pero repito, la experiencia nos dice que en cuanto esta situación pase, ese pico y esas llamadas van a aumentar. Y lo que sí nos dicen, lo que hay detrás y la violencia que está habiendo es el éxito, digamos, o la repercusión, el impacto que ha tenido la campaña Mascarilla 19 en números, en casos. Sí, estamos viendo precisamente imágenes de farmacias porque lo hemos contado aquí en otras ocasiones, pero bueno, esa iniciativa que han lanzado desde su departamento para, en colaboración con las farmacias, poder ayudar a personas que quieran plantear su situación dando esa clave, Mascarilla 19. Exacto, aquellas mujeres que se encuentran en una situación de malos tratos en los hogares y que consiguen salir y que quieren dar la alarma y no pueden en sus hogares porque están con el agresor, pueden acudir a la farmacia más cercana, a su farmacia de confianza o a la que quieran, a la que tengan más a mano para dar la alarma mediante el concepto de diciendo Mascarilla 19. Mascarilla 19 viene a comunicarle al personal farmacéutico que detrás de esa mujer hay una historia de malos tratos y hay una mujer dando la alarma y que necesita ayuda. Le pide una serie de datos a la mujer y llama al 112 y activa todo el protocolo que desde el Gobierno de Canarias tenemos a disposición para estos casos. Bueno, tengo entendido que se ha convertido casi en un modelo también exportable, ¿no?, este de Mascarilla 19. Pues sí, la verdad es que sí, está en prácticamente casi todas las comunidades autónomas actualmente en España, lo han exportado, la han reproducido en sus territorios, así como otros países a nivel europeo como Alemania, Italia, Francia y Noruega. Y a nivel internacional, pues sabemos que Argentina, Chile y Colombia también lo han implantado y que en África también están mostrando interés y hemos pasado la información. Yo creo que el hecho de que se haya conseguido, digamos, exportar este sistema o este protocolo es porque, bueno, evidentemente la violencia de género es un tema universal, es un problema universal, desgraciadamente, está en todos lados y también, por otro lado, policía y farmacia pues hay en todos lados, ¿no? Entonces es un sistema, digamos, fácilmente exportable. Y también nos encontramos con que estas farmacias, me imagino que están recogiendo este tipo de intervenciones. También un decálogo y un plan de seguridad para mujeres que sufren violencia de género. ¿Qué normas, por ejemplo, por no decirlas todas, contienen ese decálogo, señora Fumero?
Sí, bueno, en ese decálogo venimos a dar recomendaciones que aterrizan en la vida cotidiana, consejos que aterrizan la vida cotidiana de las mujeres dentro del espacio que suponen sus hogares, ¿no? Como, por ejemplo, llevar ropa con bolsillo, si tener preparado una determinada fotocopias de documentación para en un momento dado, si pueden salir e incluso si pueden, dinero, jugar con sus hijos e hijas menores, si los hubiera, para que aprendan de memoria y memoricen los números de emergencia, para que aprendan cómo esconderse y dónde esconderse en los lugares más seguros de la casa. Hay un plan de seguridad que se divide en 4 apartados, según si tienes hijos, hijas, o sea, menores a tu cargo o no, y en qué situación te encuentras. Desde luego, son recomendaciones, es un plan de seguridad, no todas las recomendaciones valen para todas las mujeres. Hay recomendaciones que a determinadas mujeres las puede poner incluso en peligro. Lo que decimos es que cada una coja y ponga a su disposición la que mejor le convenga y la que más se adapte a sus necesidades, siempre prevaleciendo en la autoprotección y el autocuidado, desde luego. Señora Fumero, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Un día más de confinamiento y uno menos para regresar a la vida normal, y todos aquellos que están en casa buscan hacer de la manera más llevadera. Pero estamos muy atentos a la rueda de prensa del Consejo de Ministros que se acaba de celebrar. Vamos a ver si podemos contactar con esa rueda de prensa donde está también nuestra compañera Silvia Mascareño haciendo algún tipo de pregunta. En el momento en que se produzca vamos a contactar en directo con ella y lo van a poder escuchar. Pero mientras tanto, viendo cómo los que están en casa buscan la manera de ser más llevadera esta situación, las redes sociales funcionan a toda máquina como una herramienta. Gilberto Isande, imprescindible. Juntos venceremos, y para salir de esta, para regresar a la calle, tenemos que estar bien preparados. Por lo tanto, es muy importante compartir todo lo que cada uno buenamente pueda. Lo hacemos en las redes sociales, nos damos consejos y sobre todo pues procuramos no estar quietos, tener la máxima actividad posible en casa. Son los pequeños detalles que hemos ido recogiendo en las redes sociales en las últimas horas y que mostramos de la siguiente manera. Este es uno de los vídeos más compartidos en redes, vista aérea de Las Palmas de Gran Canaria como nunca antes la habíamos visto. Accesos a la ciudad completamente vacíos, igual que las canteras, en la conexión de los ciudadanos con el mar, que ahora se recupera. Y a cuyos profesionales homenajea el Ayuntamiento de Candelaria, porque cada día muy temprano salen a pescar para luego abastecer a todos los que nos quedamos en casa, donde hemos tenido que buscar nuevas formas de entretenernos o recuperar el ocio en comunidad, tal y como nos muestran estos vecinos de Vistabella en Tenerife, y demuestran que desde las azoteas se puede compartir hasta una fiesta de cumpleaños. Hacemos deporte con los medios que tenemos en casa porque el confinamiento nos obliga a mantener el cuerpo en forma, como nos recuerda el Ayuntamiento del Rosario. Y la mente activa, como lo hace el animador sociocultural de Mogán, Adrián, con estos juegos mentales para adultos mayores en casa. Y así nos animamos unos a otros con el deseo y esperanza compartido por la ciudad de los Llanos de Aridane, a la que volveremos porque queremos. Y querer es volver. Pero ahora toca quedarse. Quedémonos en casa. Los Llanos de Aridane. Pues es lo que toca ahora, mantener este espíritu cívico y permanecer en casa. Hacemos una pausa de menos de 3 minutos y volvemos con toda la información.